Buenos días, jóvenes. Continuando con la serie de videos tutoriales, en este video vamos a ver lo que es la suavización exponencial doble. Pues yo creo que es el más complicado de todos los métodos que hemos visto. Eh, para esto, pues tenemos que hacer varios cálculos para poder pronosticar los valores. Eh, Vamos a utilizar los mismos datos que habíamos estado utilizando sobre el Producto Interno Bruto en México a través de los años, desde el 2000 hasta el 2021. Vamos a graficarlo, sí, rapidito. Es una gráfica de líneas en 2D. Vamos a seleccionar los datos, gráfica de líneas en 2D. Y pues sabemos que se grafica automáticamente con respecto a la secuencia de aparición de los datos, pero pues tenemos que cambiarla para que sea con respecto al año. Y así, ya tenemos, ya no aparece la secuencia, ya aparece el año indicado. Y pues esta ya la teníamos anteriormente. Entonces, vamos a analizar la secuencia de los datos, es decir, dónde empezamos, dónde terminamos, cuántos datos son. Ok. Tenemos que estamos analizando a partir del año 2000 hasta el 2021, entonces son 22 datos en total. Y pues este sería el periodo, la secuencia, ¿no? Es decir, el periodo uno, el periodo 2, etcétera. Entonces, este método es un poquito más, vaya, tenemos que tomar varios parámetros para poder calcular la, el pronóstico. ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos que calcular? Bueno, precisamente tenemos que calcular una atenuación inicial para los valores reales contra el periodo T. Y para esta atenuación también necesitamos un alfa. El valor de alfa funciona de la misma forma que funciona en la suavización exponencial simple. Es un valor que nos permite modificar de alguna forma el pronóstico que estamos haciendo y pues se adecua, ¿no? Depende del analista utilizar cierto valor de alfa. En la suavización exponencial simple utilizamos el solver para encontrar un alfa que nos dé un valor, un error del pronóstico, el error del pronóstico más bajo. Entonces, pues en este caso también vamos a utilizar un alfa y pues mucho depende de los datos, mucho depende de estos datos, pues el valor de alfa. Tendríamos que ir analizando cuál alfa es la más correcta o la que nos ofrece errores más bajos. Pero para eso, pues tenemos que hacer los pronósticos, ¿ok? Entonces, decía, tenemos que calcular una primera atenuación entre los valores y esto, para poder hacer una atenuación, pues necesitamos las atenuaciones anteriores. Y como no tenemos atenuaciones anteriores, pues vamos a aplicar el mismo criterio que aplicamos en eh, suavización exponencial simple. También tenemos que calcular una atenuación doble o la atenuación de las atenuaciones. Necesitamos
la intersección, vaya, lo que hace es prácticamente construir un modelo de regresión lineal. Aquí está el modelo de regresión lineal. Y pues necesitamos encontrar los coeficientes, ¿no? La intersección ordenada y la pendiente de la atenuación. Entonces, una de las ventajas de la suavización exponencial doble es que podemos estar haciendo pronósticos con varios periodos a futuro. Estos periodos, bueno, también es otra variable que vamos a utilizar. En este caso vamos a ir haciendo pronósticos periodo por periodo. Entonces, solo vamos a ir pronosticando con respecto a un periodo. Bueno, podemos pronosticar con respecto a varios periodos, pero vamos a ir trabajando periodo por periodo. Entonces empezamos con las atenuaciones. Para esto vamos a utilizar el mismo valor para la atenuación del periodo 1, ¿sí? Puesto que necesitamos la atenuación del periodo anterior, bueno, pues vamos a utilizarla como si fuera el mismo, ¿no? Es decir, vamos a utilizar el mismo periodo. Igual que en la suavización exponencial simple, no podemos hacer cálculos debido a que nos está requiriendo un periodo anterior que no existe. Entonces, para la atenuación del periodo 1, vamos a tomar la misma que el dato real. Entonces, vamos a utilizar un alfa de 0.5, ya después la cambiamos, y para una P igual a 1. Ahí está. Entonces, estamos con esto, estamos con la atenuación. Entonces, aquí ya copiamos la atenuación del periodo 1. La atenuación para el periodo 2, necesitamos el dato real del periodo 2, lo multiplicamos por alfa, más la diferencia 1 menos alfa, que multiplica a la atenuación del periodo anterior. Esto es 2 menos 1, es igual a la atenuación del periodo 1. Entonces tenemos que es alfa por el dato real más 1 menos alfa por la atenuación anterior, por la atenuación del periodo anterior. Entonces aquí ya tenemos una atenuación. ¿Ok? Vamos a calcular la atenuación del periodo 3. La atenuación del periodo 3, cuando t es igual a 3, necesitamos el periodo real del periodo 3 y la atenuación del periodo 3 menos 1 es 2. La atenuación del periodo 2, esta atenuación. Entonces sería alfa por el valor real del periodo t, es decir, de la atenuación perdón, del valor real del periodo 3, más 1 menos alfa, que multiplica a la atenuación del periodo 2, a este. ¿Ok? Pero aquí vamos a recordar que tenemos que anclar los valores, precisamente para que no nos pase eso. Vamos a anclar los valores de alfa.
como anclamos, pues pueden presionar F4 y pues ya nos darían los valores de las atenuaciones. Ok, aquí no podemos calcular una atenuación pronóstico todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor real de ese periodo. Entonces, aquí no podemos calcular una atenuación. ¿Qué seguiría? Bueno, seguiría calcular la doble atenuación. ¿Y cómo calculamos la doble atenuación? Bueno, pues necesitamos el valor de la atenuación de ese mismo periodo y el valor de la atenuación doble o la doble atenuación del periodo anterior. ¿Está? Entonces, prácticamente sería lo mismo. Para la doble atenuación del periodo uno, pues necesitaríamos la doble atenuación del periodo anterior. No la tenemos, entonces utilizamos la misma atenuación. ¿Ok? Y a partir del periodo 2 con una t igual a 2, pues ya podemos empezar a calcular. Calculamos que la doble atenuación del periodo 2 es igual a alfa por la atenuación del periodo 2 más uno menos alfa por la doble atenuación del periodo 1. Como t es igual a 2, t 2 menos 1 es igual a 1, entonces es por la doble atenuación del periodo 1. Entonces ya tenemos el valor de la atenuación. Vamos a fijar los valores de alfa para poder jalar la fórmula. Tenemos, y pues no podemos calcular una atenuación del periodo 23, puesto que no tenemos valores reales. Entonces, ya calculadas las atenuaciones, lo que sigue es calcular la intersección. ¿Cómo calculamos la intersección? Bueno, nos dice que para calcular la intersección es dos veces la atenuación menos la atenuación, ambas del mismo periodo. La atenuación del periodo 1 es dos veces la atenuación del periodo 1 menos la doble atenuación del periodo 1. Ahí está. Obviamente, si se fijan, estos tres datos son el mismo, puesto que tenemos esa pequeña valla. Debido al procedimiento, no podemos, no encontramos valores anteriores, no tenemos los valores anteriores, entonces por eso se duplican esos valores. Pero a partir del segundo periodo ya vemos que ya encontramos que son diferentes los valores para cada uno. Entonces ya calculamos los valores de intersección. Igual para el periodo 23, que es el que queremos pronosticar, no encontramos, no podemos calcular valores. Así que calcular los valores de la pendiente. Para calcular los valores de la pendiente, tenemos que es alfa entre 1 menos alfa. Y todo eso
está multiplicando a la atenuación del periodo menos la doble atenuación de ese mismo periodo. Es decir, la atenuación del periodo menos la doble atenuación de ese periodo. Ok. La atenuación de ese periodo menos la doble atenuación de ese periodo, esto es, tenemos los valores iguales. Este valor, entonces, es cero. Aquí cero, por cualquier valor que nos dé aquí, pues es cero. Por eso tenemos el cero. Vamos a fijar los valores de alfa para poder jalar la fórmula y que nos den los valores de la pendiente. ¿Sí? Aquí está. Bueno, puesto que ya tenemos todos los parámetros, ya podemos empezar a hacer un pronóstico. Sería el pronóstico utilizando suavización exponencial doble. Y precisamente aquí es donde ya vamos a poder calcular el valor. Entonces nos dice que para el pronóstico del periodo T más P, es decir, vamos a ir a utilizar una P igual a 1. Quiere decir que no podemos hacer un pronóstico del periodo 1, ¿sí? Si queremos hacer un pronóstico del periodo 1, necesitaríamos el periodo anterior. Entonces, tendríamos que empezar con un pronóstico de 1 más 1, al menos. No hay periodo 0. Entonces sería a partir del periodo 2. ¿Sí? Aquí no tendríamos un pronóstico, dado que estamos utilizando la fórmula. Si utilizáramos una P igual a 2, bueno, pues tendríamos que utilizar estos dos valores. Y como empezamos en T igual a 1 más 2, pues sería una P, un pronóstico para el periodo 3, si utilizáramos una P igual a 2. Pero estamos utilizando una P igual a 1. Para una P igual a 1, entonces empezamos a pronosticar en el periodo 2. ¿Cómo quedaría el pronóstico del periodo 2? Nos dice que utilicemos para T igual a 1, utilicemos una intersección de AT igual a 1 más una pendiente con T igual a 1, que es 0, que multiplica al periodo, a P. Entonces, si se fijan, este se repite con respecto a estos. Y pues sigue siendo parte de el pequeño problema que tenemos eh, con este método. Sin embargo, pues ya a partir del siguiente periodo ya podemos empezar a calcular los pronósticos. Si jalo la fórmula, a ver, por si hubo alguna duda. Para empezar a pronosticar necesitamos los periodos, ¿sí? Aquí la fórmula está un poco confusa porque si empezamos desde T igual a 1, desde el periodo 1, desde este periodo, bueno, pues vamos a notar que nos dice que no puedes empezar desde T igual a 1, necesitas la suma con respecto a esta P.
Entonces, esto quiere decir que si quiero pronosticar el periodo 2 para una t igual a 2, bueno, pues el periodo que podría pronosticar sería 2 más p. Entonces sería el periodo 3. Vaya, esta fórmula, es una forma elegante de decir que para pronosticar un valor necesitas los valores anteriores. ¿Ok? Entonces, si quiero pronosticar el periodo 3, tendría que usar los valores de t igual a 2. Si t es igual a 2 y p es igual a 1, aquí tendría el periodo 3. Entonces, si quiero pronosticar el periodo 3, necesito los valores del periodo 2, es decir, los valores de los periodos anteriores. Entonces, para este periodo 3, vamos a utilizar A2 y B2. 2 más B2 que multiplica a P, sería 1. Vamos a fijar ahora sí los valores. Este sería el pronóstico del periodo 3. Si quiero pronosticar el periodo 4, es decir, periodo 4, necesitaría los valores del periodo 3, que sería A3 más B3 que multiplica a P. Y este lo fijamos. Y ahora sí ya podemos pronosticar el siguiente periodo. El periodo 23, que sería el año 2022. Entonces podríamos concluir de esta forma. El pronóstico del PIB para el año 2022 usando suavización exponencial doble es de 17.632.982.05 de pesos. Ah, y aquí me faltó exponencial doble con alfa igual a 0.5 y p igual a 1 es de 17 millones. Para un alfa de 0.5 y una p de 0.1. Ok, vamos a graficar nuestro pronóstico. Vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar una sección que es el pronóstico de sucesión exponencial doble
con los valores que tenemos aquí. Vamos con estos valores. Y pues tenemos que editarlo para que no grafique la secuencia, sino el año. Vaya, aquí sí se mueve la gráfica. Entonces vemos que pues son muy parecidos. Y aquí también podemos ver cuál es el efecto que tiene alfa con respecto a la gráfica. Vamos a ver a los datos pronósticos. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar el alfa a un valor muy bajo y vemos que pues parece una línea recta. Vamos a cambiar a un valor muy alto y pues vemos que se parece mucho a los datos reales. Entonces, ¿cómo sabemos cuál alfa es mejor? Bueno, pues tendríamos que hacer el análisis y calcular los errores. Entonces, vamos a calcular los errores. ¿Cuáles errores? Bueno, pues ya los conocemos, ¿no? El error medio absoluto, el error medio absoluto y la media del cuadrado del error. Solo que, pues aquí tenemos una situación, vaya, el primer valor no le podemos incluir en el cálculo del error y tampoco el último. Solo estaríamos calculando el error con los datos que sí tenemos, con los datos que sí pronosticamos. Si aquí P fuera 2, pues no tendríamos este dato y no podríamos utilizar los dos primeros para calcular el error. Si P fuera 2, si P fuera 2, ¿ok? Pero, vaya, estamos con P igual a 1. Entonces, ¿cómo calculamos el error medio? Bueno, pues ya saben que es la diferencia del pronóstico menos el real. Y aquí está la fórmula. Aquí voy a tener que hacer un comentario, una fe de ratas. Estas fórmulas ya las había puesto o las habíamos visto en clase, pero precisamente eh, posiblemente fue un typo, un error de dedo y los utilicé de esta forma, ¿sí? Que empezaba desde t igual a 1. Bueno, en t igual a 1 no tenemos datos debido a p. Entonces, de la forma correcta es utilizar esta fórmula completa. Esta fórmula nos asegura que utilicemos los valores de t a partir de 1 más p, es decir, a partir del periodo 1 más p. Aquí p es igual a 1, entonces sería 1 más 1 igual a 2, sería a partir de aquí. Es decir, vamos a utilizar los valores a partir de aquí y hasta m. A partir de 1 más p hasta m. Después así empezamos a calcular. El error medio es el pronóstico en t, en el periodo t, pero pues ya vimos que t empezaba en 1 más p. Sería este menos el real
Entonces, ya que tenemos el error medio, pues ya sabemos que tenemos valores positivos y valores negativos. Positivos, negativos, positivo, negativo. Y pues obviamente sabemos que no es uno de los criterios más usados para evaluar el error de lo que estamos pronosticando con respecto al real. Sin embargo, pues es base para los demás criterios, para poder calcular los demás criterios. Entonces, aquí tenemos un error medio para una suavización exponencial doble con alfa de 0.5 de ¿cómo lo calculamos? Es la sumatoria de la diferencia del pronóstico menos el real entre M menos P. ¿Cuánto es M? Es 22. Entre M, aquí vamos a tener que usar paréntesis, no se los vaya a pasar. 22 menos P. ¿Cuánto vale P? 1. Y ahí está. Este sería nuestro error medio. El error medio absoluto, pues sabemos que es la misma fórmula, pero tendríamos que calcular el valor absoluto de la diferencia de el pronóstico con respecto al error y podemos usar el error medio para calcular el error medio absoluto. Y precisamente aquí verificamos que son las mismas cantidades, solo que ya no tienen números negativos. Por lo tanto, en la sumatoria ya nos da un número más grande. Y para calcular el error medio absoluto, pues es la sumatoria entre M menos P. M 22 menos P es igual a 1. Entonces tenemos que el error medio absoluto es de 440.493.21. Podemos concluir con respecto al error medio absoluto que hay una diferencia entre los datos pronosticados y los datos reales del Producto Interno Bruto de 440.493.21 millones de pesos, usando, usando suavización exponencial doble con alfa igual a 0.5 y p igual a 1. ¿Ok? Bueno, pues ahora calculamos la media del cuadrado del error, que es precisamente el cuadrado de la diferencia del pronóstico menos el real al cuadrado, la sumatoria. Pues podemos usar que está al cuadrado. Como ya había explicado anteriormente, se puede decir que esta ya sería el cálculo de una desviación estándar.
Y como tal, para poder calcularlo, la media del cuadrado del error, ¿qué necesitamos? Bueno, la raíz de la sumatoria del cuadrado de la diferencia del pronóstico menos el real entre m menos p menos 1. Entonces sería la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los datos al cuadrado entre m, que es 22, menos p, que es igual a 1, menos 1. Y ahí está. Ese sería la media del cuadrado del error. Entonces podríamos concluir que de forma similar, la media del cuadrado del error para los mismos parámetros de usar una suavización exponencial doble con alfa de 0.5 y p igual a 1, arroja que la desviación estándar entre el pronóstico y los valores reales del PIB es de 751.535.74 millones de pesos. Muy bien. En este caso, pues tendríamos, ay, caray, aquí ya la regué, porque precisamente los datos que estoy aquí no me había dado cuenta que había utilizado un alfa diferente, ¿no? Vamos a tener que recalcular o corregir. Tenemos un alfa de 0.5 para un error medio y el pronóstico. El pronóstico sí está bien y fue ahí donde cambié el alfa. Entonces hay un EMA de 366,000 aquí. 366,704.05 millones de pesos. Y para el MC, para la media del cuadrado del error, es menor. Son 583,395.01 millones de pesos. Una disculpa. Aquí cambié yo el valor de alfa y por eso nos da diferentes valores aquí, pero ya está corregido. Aquí están los valores. Ya se hizo la corrección. Vamos a... Ahí está. Entonces lo que queremos es encontrar un alfa que nos dé un error mínimo. Entonces podemos utilizar el solver. ¿Cuál fórmula? Pues yo les recomiendo utilizar la media del cuadrado del error. Queremos minimizarla cambiando qué valores, pues estos valores, el valor de alfa nada más. ¿Y qué restricciones? Bueno, ya sabemos que con respecto a las restricciones,
alfa tiene que tomar valores entre 0 y 1. Entonces, vamos a tomar ¿qué referencia? Esta alfa tiene que ser mayor o igual a 0 y al mismo tiempo tiene que ser menor o igual a 1. Y aquí están las restricciones. Y le pedimos que nos busque un valor de alfa. Aquí está el valor de alfa en el cual maximizamos o bueno, minimizamos el error. Es precisamente cuando vale 0.4979. Es decir, el valor de alfa, el valor de alfa que minimiza el error, que minimiza la media del cuadrado del error, es de 0.4979. 0.4979. Arroja un error de 583.390.95 millones de pesos y un pronóstico para el periodo 23, esto es para el año 2022, y un pronóstico del PIB de 17.635.335.48 millones de pesos. Y aquí está. De otra forma, tendríamos que calcular varios valores. Tendríamos que calcular los errores para varios valores de alfa. Por ejemplo, aquí tenemos un pronóstico diferente y aquí tenemos un error muy grande. Estos serían para alfa de 0.1, para alfa de 0.9, para alfa de 0.9 tendríamos estos valores. Y pues el de 0.5, y aquí podríamos compararlos sin utilizar el solver y decir cuál de estos tres es mejor. Cuando utilizamos un alfa de 0.1, la media del cuadrado del error es de 1.105.000. Para un alfa de 0.9, la media del cuadrado del error es de 700.000. Y pues para un alfa de 0.5, la media del cuadrado del error es de 583.000. Es mínimo el error, entonces utilizaríamos esta alfa. Este sería la más... eh, la, ma- la, el método con esa alfa sería el más eficiente para pronosticar los valores del PIB. Entonces, bueno, esta sería una forma de encontrar esa alfa. Sin más, chicos, espero que no tengan dudas. Cualquier cosa, pues me pueden buscar. Ya tienen mi teléfono. En cualquier momento, con cualquier duda, estoy a su disposición. Hasta luego.